Nunca había advertido hasta hoy lo bien que maridan, lo bien que casan el final de un día en la vida de los Beatles y el comienzo de Fuegos de Octubre de los Redonditos de Ricota. Nos separan, estamos a días nada más, de que se cumplan 80 años del 17 de octubre de 1945. 80 años en términos históricos es poco tiempo. El lapso de una vida humana. Todavía existe alguien que ya estaba de pie y que tenía conciencia de lo que ocurría. De hecho, no hace mucho, hará un par de meses, 3 meses, recuerdo haber conversado con la escritora y doctora en filosofía Esther Díaz, que nació en 1939 y que conserva recuerdos de esas jornadas, los estuvo contando delante mío. Pero hoy en día los tiempos históricos no son lo que eran. El desarrollo tecnológico operó como acelerante, aumentando la velocidad de los procesos. En menos de un siglo, el mundo ha cambiado por completo, de una manera muy marcada, muy rotunda. Hace 80 años, por ejemplo, no había ni en pedo un televisor en cada casa. Y los teléfonos que había, que tampoco había en cada casa porque eran bastante difíciles de conseguir una línea, estaban atados a las paredes por un cable enrulado. En 1945, la ENIAC, esa era la sigla, una de las pocas computadoras que existían, pesaba 30 toneladas y tenía una memoria de 80 bytes. A pesar de lo cual, hay que decirlo, ya podía resolver cálculos mejor que Milei. 1945 fue el año en que concluyó la Segunda Guerra. Occidente se sumió entonces en una profunda introspección a la luz de las atrocidades cometidas por los regímenes nazifascistas. Algunas de las consecuencias de ese conflicto fueron de una ambivalencia, de una ambigüedad, cuyo precio seguimos pagando. Por el lado bueno se podría decir que se revalorizaron la democracia como sistema de gobierno y la diplomacia internacional como válvula regulatoria de potenciales conflictos. Pero, y esto es por el lado malo, por el lado del debe, a la vez que se juzgaban y condenaban los desmanes del Tercer Reich, se hizo la vista gorda ante las barbaridades que los aliados, y en particular los Estados Unidos, habían cometido para imponerse. Desde el bombardeo de Dresde sobre la ciudad de Dresde, hasta la pulverización atómica de Hiroshima y Nagasaki. Si bien el maniqueísmo, no es un invento moderno, se lo atribuye a un persa del siglo III llamado Manes, que como era sabio no militaba en la UCR. A partir del 45 quedó instalado en el escenario mundial un relato que oponía un bando de luz a un bando de sombras, a consecuencia del cual todo lo que hacían los que ya estaban etiquetados de buenos era bueno, aunque en realidad fuese atroz. Y todo lo que hacían los tildados de malos, los rusos, los chinos, los coreanos, los japoneses, era malo, aunque mereciese otra consideración. El presente del Estado de Israel ha exacerbado ese maniqueísmo hasta el grado de metástasis. Allí creen todavía que la chapa de buenos que obtuvieron
al fin de la Segunda Guerra, lava las inmundicias que siguen haciendo en Gaza. Pero una parte sustancial del mundo está despertando del hechizo que impusieron Washington y sus aliados a partir del 45. Gaza ya no es un problema de los palestinos, es una causa de la humanidad. Está teniendo sobre el mundo un efecto galvanizador. Es una bandera que hermana, que conecta a masas de todos los continentes y de una enorme variedad de países. Hoy Israel es más impopular de lo que lo eran los Estados Unidos que sostenían la guerra de Vietnam, lo cual ya es mucho decir. Algo que va a repercutir sobre los aliados de Israel, entre los cuales se encuentra, lamentablemente, la Argentina de Milei, el topo que destruye por dentro todo lo que toca, incluyendo a Trump y al FMI si se descuidan. Mientras Gran Bretaña y los Estados Unidos se enfrascaban en la guerra, la Argentina sacó partido de las ventajas relativas que ofrecía esa distracción. Al mismo tiempo, acá entre nosotros se agotaba el periodo político que había sido inaugurado en 1930 por el golpe militar de José von Pepe, como le dice Berbisky, Uriburu, a causa de sus propias proclividades. Eran gobiernos los que inauguró von Pepe, porque después vino Agustín P. Justo y mi compañía, gobiernos proclives a la persecución política, a la represión y sobre todo, porque era la única manera por la cual podían imponerse, más allá de los golpes, por el fraude electoral. Esa época, que todavía conocemos como la década infame, concluyó con otro movimiento sísmico interno, ¿no? Motorizado de alguna manera por la interna militar. El golpe que dieron los generales Rawson y Ramírez, que en noviembre de 1943 puso al coronel Perón al mando del aún insignificante Departamento de Trabajo, pronto reconvertido, ascendido a Secretaría. Durante ese año, estamos hablando de 1943, el índice de producción industrial superó por primera vez al agropecuario. ¿Se entiende? 1943. Por primera vez, lo que producían nuestras industrias era más notable, era más importante que lo que producía nuestro campo. Ese desarrollo industrial alimentó otras transformaciones. Entre 1941 y 1946, la clase industrial creció un 38%, casi un 40%. Y también se modificó la composición social de ese colectivo en alza, del colectivo de laburantes, ¿no? De asalariados. Entre 1896 y 1936, el promedio anual de provincianos nuestros del interior argentino que llegaban a Buenos Aires era de 8.000 personas. Estoy hablando de 40 años, un promedio sostenido de 8.000 provincianos que llegaban a Buenos Aires y al Gran Buenos Aires, al conurbano, donde era que se estaba armando todo este cordón industrial del que estoy hablando. Pero entre 1943 y 1947, esa cifra, la de provincianos que se acercaban acá a tratar de ganarse el mango, ascendió a 117.000, de 8.000 a 117.000. Estamos hablando, en consecuencia, de un actor social tan nuevo como multitudinario, que entendió al toque que las mejoras en su condición de vida se debían a las políticas que desarrollaba Perón desde la Secretaría de Trabajo.
la creación de las indemnizaciones por despido, la creación del aguinaldo, la ampliación de las jubilaciones, el establecimiento de una justicia laboral que hasta entonces no existía, la sanción del estatuto del peón de campo, la apertura de escuelas técnicas para los laburantes y los hijos de los laburantes, la negociación de convenios colectivos y tantas otras. Claro, con la inexorabilidad de una tragedia griega, la popularidad que obtenía Perón en esa circunstancia a medida que conseguía poner esas medidas, con perdón de la repetición, en acto y que empezaban a tener efecto. Un Perón que además tenía una importancia para el régimen que había crecido desde que el general Farrell desplazó a Ramírez de la presidencia. Suscitó, por eso digo, como en una tragedia de manera inevitable, la oposición del sector político y económico más conservador, más rancio de la Argentina, aglutinado alrededor, nada llamativo, ¿no?, del entonces embajador de los Estados Unidos, un tipo que se llamaba Spruill Braden. La conspiración contra Perón, que ya había empezado a ser vitoreado en actos sindicales como candidato a la presidencia, porque se había anunciado que iba a haber una elección en el año 46. Esa conspiración, claro, no sorprendió a nadie. La presión, primero externa y después interna dentro del ejército, arreció hasta el punto que Perón se vio compelido a renunciar a sus cargos el 8 de octubre. A esa altura, además de llevar adelante la cartera de trabajo, fungía también como vicepresidente de Farrell y secretario de guerra. Con Farrell consciente de estar en la cuerda floja, una de las opciones que barajaba el Círculo Rojo de entonces, favorecida por el socialista Alfredo Palacios, era la de entregar el gobierno, o sea, que Farrell entregase el gobierno a la Corte Suprema de Justicia. Otra vez, ¿no? Digo, otros ecos musicales de la historia en nuestro presente. Los conspiradores exigieron entonces, después de que Perón había renunciado ya, que se encarcelara y se procesara, se juzgara a Perón. Uno contempla esta situación y por un lado te parece entender que esa decisión, la de meter preso y juzgar a Perón, que Farrell concretó el 12 de octubre, subiendo a Perón a la cañonera que lo depositó en la isla Martín García, derivaba de la necesidad del statu quo, del establishment, de como queramos llamarlo, de neutralizarlo como actor político. Uno lo entiende esta parte, ¿no? Uno entiende que es verdad que si lo dejaban libre, corrían el riesgo de que Perón encabezara su propio movimiento y llegase a la Rosada mediante el voto mayoritario. Esto de las minorías que quieren acabar con los líderes del campo popular no es una cosa nueva, ¿no? Cuando cayó preso, finalmente, el diario Crítica tituló, estamos hablando de hace 80 años, Perón ya no constituye un peligro para el país. Llevamos entonces 80 años recordándole a esta clase social temperamentalmente inclinada al asesinato, como la llamaba Rodolfo Walsh, que su deseo de muerte no hace otra cosa que prolongar la vida de aquellos y aquellas a quienes odian. Pero claro, uno puede entender esta necesidad, entre comillas, de encarcelar a Perón, de anular a Perón en esa circunstancia por parte de, por eso, quienes querían borrarlo de la historia, pero uno no puede dejar de entender lo que se sentía desde el otro lado, ¿no? Desde el lado de los laburantes, que podían haber llegado a encajar la decisión de correr a un costado a Perón
pero la verdad que entendieron que meterlo preso y juzgarlo ya era una afrenta totalmente innecesaria, ¿no? ¿Qué crimen había cometido el tipo para que lo metan preso, para que lo juzguen, que no fuese escuchar a los laburantes y mejorar sus vidas y las de sus familias? Para colmo, el resentimiento social que siempre caracteriza a la clase pudiente no se hizo esperar. Cuenta Félix Luna en su libro El 45, uno de los mejores libros que escribió, que cuando los laburantes fueron a cobrar su quincena, estamos hablando de mediados de octubre, advirtieron que no les habían pagado el feriado laburado del 12 de octubre, que les correspondía cobrar según un decreto reciente. Y cuando fueron a reclamar, como si el descuento ya no fuese un daño suficiente, los patrones se mofaron de los que protestaban, diciéndoles: vayan a reclamarle a Perón. Y aún así, estos cajetillas estaban tan convencidos de la solidez del statu quo que Braden, que el embajador de los Estados Unidos venía a restablecer, que cuando estalló la reacción, se sorprendieron como nos sorprenderíamos nosotros si Milei afinase. Se trató de una reacción más química que política en algún sentido. Una reacción que fue de abajo hacia arriba, desbordándolo todo, incluyendo a las conducciones de varios sindicatos, y muy particularmente de la propia CGT. Nadie condujo el 17 de octubre de manera centralizada. Nada de lo que ocurrió se debió al diseño genial de un estratega. Fue la consecuencia de una serie de medidas tan espontáneas como diversas, como dispersas, huelgas, movilizaciones, que terminaron enhebrándose, conectándose y confluyendo en una marcha hacia la Plaza de Mayo. Por supuesto que hubo dirigentes sindicales que agitaron en todos lados, pero no eran dirigentes súper relevantes, ¿no? Eran más bien dirigentes medios, de medio pelo. Claro, los laburantes llegaban a su laburo, encontraban que todo el mundo estaba afuera, que nadie quería entrar a las fábricas, y entonces se desplazaban a las fábricas que tenían más cerca, a invitar a sus laburantes a hacer lo mismo. La presión popular fue tanta y tan inocultable lo que fue esa marcha confluyendo sobre el centro de la ciudad de Buenos Aires, que el gobierno empezó a arrugar, obviamente, y no le quedó otra que ir al pie de Perón, que a esa altura, por una descompensación, estaba internado en el hospital militar. Le pidieron entonces que hiciese lo que estuviese a su alcance para contener esa manifestación, para ponerle coto, ¿no? Y le ofrecieron, como moneda de cambio, la renuncia de todo el gabinete. Terminó saliendo al balcón a las 11:10 de la noche, un horario que sigue siendo inusual en materia de actos públicos, una hora tan tardía porque la gente no se iba de la plaza, no tenía la menor intención de irse de la plaza hasta que no apareciese Perón. Y desde ese balcón dio un discurso en el cual se desprendió de su piel de hombre del ejército para calzarse por primera vez la piel del estadista y ubicar al pueblo como columna vertebral del sistema de poder en la Argentina. Algo que quizás hoy nos llame la atención, pero créanme que era poderosamente novedoso. Este
es el pueblo sufriente, que representa el dolor de la tierra madre, es el pueblo de la patria, dijo. El mismo pueblo que en esta histórica plaza pidió que se respetara su voluntad y su derecho. Esta verdadera fiesta de la democracia, representada por un pueblo que marcha horas y horas a pie para pedir a sus funcionarios que cumplan con su deber. Recuerden, trabajadores, que es necesario más que nunca que se unan como hermanos y busquen con esa unidad, la unidad de todos los argentinos. Ese 17 de octubre de 1945 nació el país en el que aún vivimos.
Pero como decía al principio, este mundo, este octubre, está muy lejos de ser aquel mundo, aquel octubre. El capitalismo industrial le ha cedido lugar al capitalismo financiero. Cambió el trabajo, el laburo, las modalidades de laburo, y con ese cambio cambió también la organización de los trabajadores. El desarrollo de la tecnología digital ha colaborado a que se disparen la informalidad, el cuentapropismo. Esto trastocó las economías nacionales y al hacerlo desordenó las relaciones de clases. La competencia salvaje hace que las personas nos autoexplotemos para no quedarnos afuera del mercado, como explicó Byung-Chul Han en La Sociedad del Cansancio. En consecuencia, conducir a la masa laburante, conducir políticamente a la masa laburante, se ha convertido en un afán que tiene mucho de quimérico. Si no se tienen excesivas pretensiones, todavía se puede ordenar a los trabajadores formales. Por supuesto, la figura del sindicalista devenido empresario no colabora mucho, ¿no? Del mismo modo en que todavía se puede militar políticamente a la antigua usanza. Pero, ¿qué hacemos con la enorme cantidad de gente que hoy circula por la libre y que no tiene ni quiere organización sindical, que no milita como se militaba antes y que rechaza hasta hablar de política? Otro fenómeno mundial que incide sobre nuestra realidad es la precaria situación, tanto física como mental, de nuestros hombres jóvenes. Scott Galloway, un especialista en el tema que es docente en la Universidad de Nueva York, le dijo a la BBC que esta gente, los hombres jóvenes, los varones, tienen hoy 4 veces más posibilidades de suicidarse que antes, 3 veces más posibilidades de caer en una adicción, 12 veces más posibilidades de terminar presos. Y observan, además, niveles récord de depresión. Ganan menos que sus coetáneas mujeres, menos que las mujeres de su misma edad. Y padecen su soledad de manera mucho más profunda, mucho más rotunda, porque las mujeres jóvenes de hoy canalizan parte de su libido en la realización profesional que hasta no hace tanto les era esquiva, mientras que ellos, los hombres jóvenes, los varones, experimentan un retroceso en relación a los logros de sus padres varones. Estamos criando a la generación de hombres más obesa, más ansiosa y más deprimida de la historia, dice Galloway. Suena a epígrafe de cualquiera de esas fotos del Gordo Dani, Agustín Romo y las Fuerzas del Cielo, ¿no? El modelo del varón protector y proveedor está en crisis, eso está claro. Y también está claro que todavía no surgió otro modelo superador. Las reacciones por parte de este colectivo, el de los hombres jóvenes, las que están a la vista al menos, tienden o exhiben los signos de un franco retroceso. Los jóvenes neofascistas, o al menos de derecha, expresan el deseo de una restauración, de un retorno inviable a los tiempos donde la autoridad masculina era excluyente
e indiscutida. Eso, entre otras razones, los movió a inclinar la balanza en favor de figuras más mediáticas que políticas, que vienen impulsando una transformación sociocultural hacia nuevas formas del autoritarismo. Claro, son proyectos estos que tienen un talón de Aquiles muy claro, ¿no? Tienen muchos, pero el que es verdaderamente el talón de Aquiles, el que va a hacer que pierdan la batalla, es el económico. Los Trump y los Milei están encareciendo el costo de la vida de los ciudadanos de sus países de una manera muy notable, y en el caso nuestro en particular, hasta niveles ya casi intolerables, ¿no? Y la malaria no hace distinciones ideológicas. Jode por igual a todos los pibes, que encima no están en condiciones emocionales de metabolizar la presión, ni tienen experiencia vital en esto de tolerar crisis económicas de esta naturaleza, ¿no? Los que tenemos determinada edad las hemos soportado tantas veces que somos como cucarachas, no sentimos que podemos sobrevivir a todo. Pero los pibes no han vivido nunca una cosa como esta. Todo este cóctel genera una suerte de tensión irresuelta entre dos Argentinas. Por un lado está la Argentina democrática, que se abocó a mejorar la vida del pueblo de manera objetiva entre el 45 y el 55 y entre el 2003 y el 2015. Una Argentina democrática habituada a expresarse en las calles, tanto para celebrar conquistas como para reclamar cada vez que entiende que hay derechos en peligro. Durante 80 años, esa dinámica tuvo el apoyo de los partidos políticos, de los sindicatos, de las organizaciones de derechos humanos. Y ese ejercicio generó una tradición que sigue siendo parte de la identidad de millones de argentinos, ¿no? Pero por el otro lado está la Argentina en estado ígneo, magmática, de la población joven y ante todo masculina, que hoy malvive y no avisora ningún futuro. Durante estos 80 años, las fuerzas conservadoras en general se expresaban, se articulaban en torno a su antiperonismo visceral. Hoy ese gorilismo puro y duro expresa ante todas las generaciones mayores. Lo de los pibes es otra cosa, al menos todavía. Un rechazo generalizado al sistema político en general y a las complejidades de la vida democrática en particular. Las instituciones, los trámites que requiere que las instituciones se pongan en movimiento, los desconciertan, asocian esos procedimientos a una lentitud anacrónica y a la ineficacia a la hora de resolver problemas concretos, sus problemas concretos, sin ir más lejos. Por eso, prefieren las ideas simples que ha amortizado la disciplina histórica. La idea de que sería beneficioso un poder concentrado en manos de un único hombre, heredero en este sentido de los reyes, de los emperadores, un único hombre que toma las decisiones importantes y las implementa de inmediato, las hace implementar de inmediato, prescindiendo de la intermediación de controles como el legislativo y el judicial. Esa voluntad, ese deseo, el de encontrar un sistema que les parezca más eficaz y más veloz para solucionar sus problemas concretos, significa que están ignorando, o al menos pasando por alto, la otra mitad del relato histórico,
la parte que documenta de manera cuantiosa los abusos que ese sistema produjo en el mundo entero durante siglos y que describe también el surgimiento de la democracia electoral como instancia superadora. De momento, al menos, parece no estar primando la sensatez, sino la curiosidad por lo desconocido, tan propia de la juventud, ¿no? Antes que lo malo conocido, que sería la república construida sobre el equilibrio entre tres poderes, se plantean la posibilidad o expresan el deseo directamente de probar suerte con lo desconocido. O sea, el poder omnímodo en manos de una figura masculina carismática que hasta hoy tuvieron la suerte de no experimentar en carne propia. Sobre esta circunstancia pesan diferencias sustanciales respecto del mundo de hace 80 años. En aquel entonces, en 1945, con la Segunda Guerra entrando en el pasado, como la mujer a quien se dirige el tango Los Mareados, el mundo aparecía como un lugar auspicioso, donde la justicia, aunque tuviera un cierto delay, tenía lugar. Se podía vivir al amparo de la ley y prosperar. Los jóvenes disponían de variadas fuentes de autoridad y podían decidir a cuáles autoridades atender y a cuáles rechazar. Estaban los padres, que eran una autoridad, los profesores, que eran una autoridad, los intelectuales, los artistas, los líderes religiosos, los líderes políticos. En estos días, los jóvenes, y en particular los varones jóvenes, no reconocen formalmente a ninguna autoridad, no respetan a ninguna autoridad. Solo le prestan atención, la oreja, los ojos, a las figuras mediáticas que se ganaron un sitial prominente en el ágora pública. ¿Y qué les dice esa gente? ¿Qué les dicen esas figuras? Que no pierdan tiempo en la construcción a futuro, porque no hay futuro. Que hagan lo que se les cante hoy, ya, le pese a quien le pese. Que todo vale en la persecución del provecho personal y que no existen placeres más grandes que los que derivan del dinero y de la notoriedad, de la fama. Como mensaje es tentador, ¿no? Digo, no se puede negar. O por lo menos era tentador para uno cuando uno estaba atravesando la adolescencia y soñaba con liberarse de toda tutela. El problema es que el discurso de estos líderes modernos embriaga con la idea de una libertad que no es tal, que no existe. Porque antes había autoridades, pero uno tampoco estaba expuesto a ellas las 24 horas del día. Eran figuras que operaban discrecionalmente en nuestras vidas y uno tenía margen, espacio, tiempo para procesar su influencia, ¿no? Digo, para discriminar, para tomar decisiones. Hoy, en cambio, los pibes están sometidos a una voz inagotable que les trabaja el valero durante el día entero. Y no se dan cuenta, no conciben a las redes y a los mensajes de toda laya que les llegan a través de los celulares como si tuvieran una vía endovenosa, ¿no? No los perciben así, sin embargo están conectados a ellos constantemente, los escuchan constantemente.
Para los jóvenes de hoy, los celulares vendrían a ser algo así como versiones electrónicas del Pepe Grillo de Pinocho, ¿no? Porque cargan con ellos en algún bolsillito, estén donde estén y vayan donde vayan. Solo que en el caso actual, los celulares no representan la conciencia tradicional en términos religiosos, como la representaba el Pepe Grillo del relato de Carlo Collodi. Más bien, funcionan como una mala conciencia, que solo aconseja lo peor. Esa es una de las razones que explican parte de lo que pasa. Porque por otra parte, en la Argentina actual existe una circunstancia que tiene muchos puntos en común con el octubre de hace 80 años. Por ejemplo, contamos con una líder popular a la que intentaron matar, como lo intentaron con Perón, a través del bombardeo de la Plaza de Mayo. Crimen real que continúa impune, dicho sea de paso, ¿no? Y ante el fracaso de la iniciativa violenta, han confinado a esa mujer en su propia isla, cita en San José 1111, por el discutible crimen de mejorar la vida de las mayorías mientras fue presidenta. Es cierto que han habido múltiples manifestaciones en favor de Cristina, pero nada que podamos comparar a un 17 de octubre, ¿no? ¿Y por qué? Me pregunto yo, imagino que se han preguntado ustedes más de una vez en estos meses. Porque en 1945 existía una clase obrera que también estaba compuesta en su mayoría por hombres jóvenes, pero estos hombres jóvenes identificaban, tenían claro quién era el benefactor que les había abierto las puertas de la sociedad, quien les había concedido infinidad de derechos que venían reclamándose desde hace añares. Y en muestra de su gratitud, esa clase obrera, compuesta en su mayoría de hombres jóvenes, estaban dispuestos a defender a Perón. Sin embargo, hoy también hay muchos hombres jóvenes, esto está clarísimo, pero estos hombres jóvenes no constituyen, o por lo menos no se perciben a sí mismos, como una clase per se. Sí los une la sensación compartida de no formar parte de esta sociedad. No se reconocen beneficiados por nada ni por nadie, y por eso sienten que no deben gratitud alguna. Los han convencido de que son ellos quienes en pleno uso de su libertad han decidido marginarse de este colectivo que los asquea, cuando quien los relega, quien los está marginando en los hechos, es la economía de mercado que endiosan. Y por eso no intervienen en la vida pública más que a través de su desdén y de votos que terminan estallándoles en las manos.
Está claro que la historia nunca se repite tal cual. En el 45 había guita para repartir, como les decía, por un lado estaba la incipiente producción industrial y por el otro lado estaba la situación ventajosísima para nuestros granos en el mundo, la mitad del cual estaba devastado por la Segunda Guerra, ¿no? Así que guita había acá, entraban dólares. Y Perón puso esa guita en el bolsillo de los laburantes. Pero en el 2025, hace ya más de 10 años que los salarios empezaron a desangrarse feo. Y en la existencia de un pibe, 10 años son una eternidad. Lo que ocurrió antes de eso no es sino un recuerdo difuso. Y cuanto más tiempo pasa, peor es. La combinación entre esta degradación del nivel de vida y el veneno que los celulares, que las redes a través de los celulares vierten sobre las mentes jóvenes, sobre las mentes en formación, es de una toxicidad que yo creo que nunca se ha visto en la historia de la humanidad. Cosas que habilita la tecnología moderna. Por eso, nos guste o no, nos encaminamos a que el mundo quede en manos de la generación peor preparada, tanto intelectualmente como emocionalmente, de la historia. Porque en el 45 los laburantes eran gente simple también, no estamos hablando de gente con una formación académica. Pero esa gente simple tenía claro quién los había ayudado. En el 2025 hay muchos pibes que ni siquiera están en condiciones de vincular causa con efecto, un acto con su consecuencia. Si les pedís que mencionen 2 o 3 medidas de mi ley que hayan mejorado su vida objetivamente, no estamos hablando de estados de ánimo, de forma constante y sonante, no van a saber qué decirte. Pero sí tienen claro que mi ley representa su estado de ánimo, que lo interpreta bien. A diferencia del mundo adulto que vio el show del Movistar Arena del lunes pasado como un bochorno y como una tortura al oído, no hay que olvidar que existen no pocos jóvenes que experimentaron ese mismo show como una proyección de sus propios deseos. El tipo cualunque, un tipo común, humano, desarrapado como ellos, espástico como ellos, incoherente como ellos, que aprovechó la oportunidad y se subió a un escenario, se dio el gusto de jugar a la estrella de rock. Claro, para los adultos, la diferencia entre una estrella de rock de verdad y lo que hizo Milei fue pura disonancia, un ruido intolerable, horrible. Pero para muchos jóvenes, esa torpeza, el acting de esa torpeza de Milei, fue exactamente el mensaje que querían oír. No entiendo nada, pero hago lo que quiero, soy libre. ¿Qué está pasando? ¿Qué puede pasar mañana? No lo sé, ni me importa. Esta es la actitud del presidente de la Nación Argentina. Esto es lo que comunica. Y esto es lo que ocurre de algún modo porque nosotros estamos viendo que las decisiones fundamentales tremendas que se están tomando respecto de nuestra economía y de nuestro futuro, las están tomando otros fuera de nuestro país incluso.
Este 26 de octubre, esta nueva votación que tenemos encima, va a haber más de 1 millón de adolescentes de entre 16 y 17 que estarán en condiciones de votar por primera vez. Gente a la que deberíamos prestarle atención, ¿eh? Lo trágico es que la decisión de dar la espalda a la realidad y limitarse a expresar el descontento de la manera más fácil, desafinar, votar, tiene lugar en un momento en el cual, como decía, están pasando muchas cosas y muy graves. Precisamente aquellas que remiten al octubre de hace 80 años. La prisión e inhabilitación de la figura política más popular de la Argentina. La insoportable intromisión de una potencia extranjera en la política argentina, en la economía argentina. Ya están interviniendo, actuando dentro de la economía argentina, desde otro país. Si algo logró el secretario del Tesoro de los Estados Unidos, Scott Bessent, que sinceramente hasta hace muy poco no creíamos posible, es opacar la figura de aquel embajador de los Estados Unidos, de Spruill Braden, en términos históricos. Porque aquel Braden, que el peronismo incipiente interpretaba como la cabeza, ¿no?, del proyecto conservador, por eso los afiches de la época decían Braden o Perón, no decían Tamborini, Mosca o Perón, decían Braden o Perón, como hoy podríamos decir Bessent o Cristina o quien sea. Braden entonces hizo pesar el enorme poder que tenía en un país como el nuestro, dentro de ciertos límites todavía. ¿Qué hizo? Se jugó a organizar a la oposición a Perón a través de ese engendro que conocemos como la Unión Democrática, una especie de mash-up de radicales, socialistas, comunistas y demoprogresistas, con la esperanza de imponerse el 46 en las urnas. ¿Qué hizo? Laburó para que los políticos conservadores ganaran las elecciones en el 46. Claro, uno revisa estas cosas y la verdad que te da un escalofrío cuando, por ejemplo, recordás que existió un empresario de la época, Raúl Lamuraglia, que financió a la Unión Democrática con cheques del mismo Banco de Nueva York, que venía usando el narco Machado para financiar a Espert y seguramente alguno más. Pero Bessent, el actual secretario del Tesoro de los Estados Unidos, se mandó a secuestrar la economía argentina de una, con el alocado consentimiento de los teenagers Javito y Toto, los reyes del Masí. De hecho, quien nos está informando formalmente de lo que nos espera, de lo que va a ocurrir, de las medidas que están en ejecución, es ya, sin intermediario local alguno, un funcionario de los Estados Unidos. Hemos vuelto a ser el virreinato del Río de la Plata, solo que respondiendo a otro monarca, por cierto, todavía más feo y más panzón que Fernando VII. Pero la situación estructural sigue siendo igual de grave o peor. Lo único que uno tiene en duda es qué va a detonar primero, ¿no? ¿Qué es lo que va a iniciar la cadena de conflagraciones? Es difícil saber si va a ser la representatividad de Milei a través de la derrota en las urnas o la crisis social. En cualquiera de los casos, intuyo que para conducir con posibilidades de éxito la avalancha que se va a poner en movimiento, va a hacer falta
algo más que un político convencional. Yo entiendo que los adultos, con los nervios deshechos a causa del tembladeral, nos convenzamos de que todo lo que se necesita es un tipo normal, ¿no? De que esa sería la alternativa, porque la oferta de tranquilidad, de razonabilidad, garparía por sí sola. Pero en este momento, a mí me da la sensación de que lo que hace falta es alguien que también esté en condiciones de conducir a las nuevas generaciones, que antes que calma reclaman contención, la certeza de que quien los interpela entiende lo que les pasa. Esa persona o ese sector político va a tener que ayudarlos a sobreponerse a la decepción que va a significar Milei en sus vidas. Sobreponerse al descubrimiento de que aquello que consideraban la garantía de su libertad, o sea, el mercado, no era otra cosa que el amo que los esclaviza. Y para eso, quien conduzca desde el campo popular el próximo proceso político, va a tener que persuadirlos de que son más que individuos, pibes sueltos, de que ellos también constituyen un colectivo, una clase nueva, si se quiere, pero con derechos en común. Quien aspire a representarlos deberá tener, además de racionalidad, excepcionales condiciones de liderazgo, la capacidad de conducir tanto política como emocionalmente, de conectar con la soledad de estos pibes, de bailar con sus penas. Porque Milei se va a consumir de un modo u otro. Pero lo que no va a desaparecer va a ser la necesidad de las nuevas generaciones de ser conducidas por alguien con buen manejo de la comunicación, tanto real como digital. Porque los pibes van a querer que los contengan, sí, y que los ayuden también. Pero ante todo, reclaman y reclamarán que se los entretenga y que se los seduzca, porque así han sido educados. Hoy en día, para imponerse en la realidad, hay que estar en condiciones de ganar antes el reality show. Si hay una lección que deriva del 17 de octubre y sigue siendo válida, es que, como ya dijo el indio, este asunto está en nuestras manos. Porque hoy vivamos Perón, Perón, y lo ponemos en el centro de la remembranza del 17 de octubre, pero en aquellos días Perón se había resignado a retirarse, a emprender una vida doméstica con Eva, y así la ambición más alocada que tenía era escribir un libro donde pudiese contar por lo menos su versión de los hechos. No voy a negar que cuando cambió el viento de la historia, el tipo estuvo a la altura, ¿no? Pero el que marcó la diferencia, el que tomó el timón y enderezó el curso, fue el pueblo. Esta verdad no envejeció nada. Lo que va a resolver la tensión entre las dos Argentinas, lo que va a determinar la dirección en que el país va a moverse, será lo que nosotros hagamos en las calles o lo que nos rehusemos a hacer.
Big Bang. Contra todos los males de este mundo. Deja tu mensaje en nuestra línea de oyentes de WhatsApp. 11 3200 0530. Somos Radio. AM530. A las madres, las abrazamos entre todas y todos. No les vengo a hablar de lo mal que nos trata el gobierno. Las madres no esperamos nada de Milei, lo combatimos. No queremos sentarnos a hablar con él ni con nadie que venga de su mano. Pero las madres sí esperamos todo de nuestro pueblo. Seguimos la lucha como a ella le hubiera gustado y reclamamos una vez más la solidaridad de todos los que nos quieren. Colaboren, no importa si poco o mucho, lo que puedan. Todo suma, los necesitamos. No se olviden el alias, amigos.madres.plaza. Tu aporte económico es muy importante para seguir creciendo. Defendamos la memoria, un legado cargado de futuro. Súmate a este proyecto colectivo. Construyamos comunidad. Sistema colonial develado de Jean-Louis Bastey, un libro clave para comprender los pilares centrales del colonialismo en la pluma del que fuera el principal teórico de la Revolución Haitiana, con un estudio preliminar del historiador argentino Juan Martínez Pería. Conseguilo en librerías y en edicionessicus.com.ar. Te esperamos en nuestra librería Café de Adolfo Alsina 685, Capital Federal. Ediciones Sicus. Libros para una cultura de la integración. Alimentos cooperativos. Producción y comercialización de productos cooperativos y de agricultura familiar. Envíos a todo el país. Por pedido, envía tu mensaje al 11 34 31 2928. Seguinos en Instagram como @alimentoscooperativos. Cuando la semana no termina de morir y el fin de no termina de nacer, vayan a laburar. El antídoto radial para las promesas incumplidas. Martín Piqué, Facundo Cardoso, vayan a laburar. Sábados de 1 a 4 de la madrugada. AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Vuelve Deviniendo Tato. Un homenaje teatral a Eduardo Tato Pavlovsky en su faceta como psicodramatista. Dirigido por Gabriela Villalonga, el actor Maxi Sarramone compone a 7 pacientes y al mismo Tato Pavlovsky en una vertiginosa terapia grupal. Sábados a las 21 en Tadrón Teatro, Niceto Vega y Armenia, Palermo. Entradas por Alternativa Teatral. El destino de tus vacaciones está en Turismo Cabal. Viví los momentos que querés, con viajes armados a tu medida, con las mejores ofertas y los paquetes que buscas, con más de 35 años de experiencia. Entra en www.turismocabal.com.ar y encontrá las vacaciones que necesitas. Turismo Cabal, seguridad en viajes. Destinada a la cartera de consumo. Más información en www.turismocabal.tour.ar. Las voces se multiplican. Nuestra comunidad se agranda. Hola Pablo, Luispa y equipo, habla Roberto desde Chacabuco. Cuando ando en la camioneta lo puedo escuchar. Desde Chacabuco se escucha bien. Sigan así y los escuchamos todas las tardes. Gracias a la comunidad 530 renovamos nuestra planta transmisora. Más potencia, más llegada. AM530 Somos Radio. A todo el país. Antes, cuando todavía no había nada, solo existía el silencio. Entonces llegó Big Bang, la música del universo. Big Bang, la diferencia entre estar vivo y existir. Big Bang, con Marcelo Figueras. El teatro de la mente. Muy buenas noches a todos y a todas. Bienvenidos, bienvenidas a este Teatro de la Mente que pretende ser Big Bang acá en la radio de Evo, en la radio de las Madres, todos los viernes a última hora. Me estaba riendo inevitablemente, pues encontré en Twitter, gracias
a un tuitero que se hace llamar Guapo Herminio, que reprodujo un posteo de Alejandro Rosichner. Lo tiene Rosichner, ¿no? Este personaje que desafía la capacidad de entender de cualquier ser humano con 2 dedos de frente, y que encima se hace pasar por filósofo. Rosichner, que se ve que protestó, dice: salieron en manada a tuitear falsedades y boludeces que no resisten el menor análisis. Es el día del pelotudo hoy. Y entonces Fernando Sánchez, que no sé si es el director de Barcelona, a lo mejor es otro Fernando Sánchez, pero le responde muy simplemente: ¡feliz día! Se merece todos los gastos del mundo este tipo, es verdaderamente nefasto. Bueno, yo espero que ustedes estén bien, todo lo bien que les permita esta circunstancia. Sé que algunas de nuestros oyentes están pasando por alguna dificultad. Digo, Anne, nuestra cubana favorita, la picó un alacrán hace pocos días, ¿no? Digo, son esas cosas que también en el contexto del mundo moderno, estamos hablando de la ciudad de La Plata, ¿no? Digo, donde me imagino que fue en la ciudad de La Plata donde ocurrió esto, no me acuerdo si lo leí con detalle al respecto. En el medio de una obra o de la demolición de una obra, qué sé yo. Antes no había, ¿no?, alacranes, por lo menos de que yo tengo uso de razón en las grandes ciudades. Son cosas que tienen que ver en buena medida con alguna de esas cosas que tanto les gusta negar, ¿no? Digo, como la cuestión del cambio climático. Pero por eso son como bichos medievales que de repente caminan por nuestras calles y se mueven por nuestras casas y por nuestros departamentos, ¿no? Eso también es un signo de los tiempos. Digo, que esta gente, lo que es el Kennedy, el hijo del pobre Robert Kennedy, que se debe estar revolviendo en la tumba, que al que no le bastó para joderlo, lo asesinaron, y no solo eso, tiene hijo que está a cargo del sistema de salud de los Estados Unidos y que está bastardeando todo lo que es el sistema de vacunas en los Estados Unidos, que en tiempos contemporáneos empiece a ser nuevamente un problema, una enfermedad a la que creíamos, si no desterrada absolutamente, sí absolutamente controlada. Es una locura, ¿no? A veces da la sensación de que estos tipos están trabajando para que estos tiempos se parezcan lo más posible a tiempos apocalípticos, ¿no? Digo, nos están tratando de llevar a momentos totalmente ignominiosos de la historia y de situaciones que creíamos totalmente superadas y por las que la humanidad laboró mucho para superar, ¿no? Pero bueno, así son las cosas. Tenemos un rato más para hablar o para pensar un poco a partir del 17 de octubre, pero ahora escuchemos a Sumo haciendo este tema que tiene tanta vigencia todavía y que de alguna manera expresa algo de lo que yo intentaba expresar también respecto de las generaciones jóvenes, ¿no? Lo quiero ya.
por si quedó, digo, porque quedó flotando, porque no lo aclaré. Anne está bien, por suerte. La pasó mal, digo, se tragó una serie fenomenal, una fiebre fenomenal, pero está bien, digo, lo aclaro por las dudas. Y ya que estamos en tren de aclarar, aclaro que, bueno, vamos a seguir hablando del 17 de octubre en un ratito, pero tomémonos un respiro y escuchemos ahora al Indio, que nos va a leer la primera parte de un fragmento de la autobiografía de Ingmar Bergman. La segunda parte, si Dios quiere, la pasaremos la semana que viene. Indio. Esta noche vamos a leer unos pedacitos de el libro de memorias de otro director de cine, un inmenso director de cine, Ingmar Bergman, sueco. Él hizo una película deliciosa que se llama Fanny Alexander, donde cuenta un poco su vida, la niñez, y sobre todo una parte dramática que le marcó la personalidad para siempre, que es cuando su madre se casa con un pastor luterano, un pastor protestante, y cambia su vida, que era una vida de artistas y de más liviana, más dionisíaca, por llamarla de alguna manera, a una vida dura, férrea y como la de los luteranos, ¿verdad? Bueno, vamos a leerles estos fragmentos. En 1970, Laurence Olivier me convenció para que pusiera en escena Hedda Gabler en el National Theatre con Maggie Smith de protagonista. Hice la maleta y emprendí el viaje, venciendo una fuerte resistencia interior y lleno de malos presentimientos. Se confirmarían. La habitación del hotel era oscura y sucia, el tráfico era disparatado, el edificio temblaba, los cristales de las ventanas vibraban, el radiador que había a la derecha de la puerta retumbaba. Todo olía a humedad y moho. La bañera estaba poblada de bichitos relucientes, bonitos, sí, pero impropios de aquel lugar. La cena de bienvenida con el flamante Lord y los actores fue un fracaso. La comida era javanesa e intragable, y uno de los actores ya estaba borracho a la hora del primer brindis de bienvenida. Este actor explicó que Ibsen y Strindberg eran dinosaurios irrepresentables y que lo único que demostraban era el hundimiento del teatro burgués. Yo le pregunté entonces por qué coño trabajaba en Hedda Gabler, a lo que contestó que el número de actores en paro que había en Londres era ya de 5.000. El Lord, con una sonrisa ligeramente torcida, explicó que nuestro amigo era un actor excelente. El que se convirtiera en un revolucionario cuando se emborrachaba no debía preocuparnos. Nos separamos pronto. Mientras se construía el nuevo edificio al lado del río, el National Theatre daba provisionalmente sus funciones en 2 locales alquilados. La sala de ensayos era un almacén de cemento y chapa ondulada, situado en un amplio patio en el que había hediondos cubos de basura. Cuando el sol pegaba contra la chapa, el calor se hacía insoportable y además no había ventanas. Las columnas de hierro que sostenían el techo se alzaban cada 5 metros. Había que colocar los decorados delante y detrás de las columnas. En un pequeño pasillo que comunicaba la sala de ensayos con una barraca provisional destinada a la administración, había 2 retretes eternamente inundados con un fétido olor a harina y a pescado podrido. Los actores eran excelentes, algunos de ellos magníficos. Su profesionalismo y su celeridad me atemorizaron un poco. No tardé en darme cuenta de que sus métodos de trabajo eran diferentes de los nuestros. El primer día de ensayo ya se sabían el papel. No bien habían recibido instrucciones del director, se ponían a trabajar a toda velocidad. Les rogué que fueran un poco más despacio y trataron lealmente de hacerlo, pero se sintieron desorientados. Aunque su jefe estaba enfermo de cáncer, llegaba a la barraca de la administración todas las mañanas a las 9 en punto. Trabajaba todo el día y varias noches por semana interpretaba el papel de Shylock, algunas veces en función doble. Un sábado fui a verle a su pequeño e incómodo camerino después de la primera función. Estaba sentado, vestido con la ropa interior y un albornoz de maquillaje todo roto, pálido como un muerto y cubierto de sudor frío. En un plato había unos emparedados poco apetitosos,
bebía champán, 1, 2, 3 copas. Entró el maquillador a retocarlo. El sastre le ayudó a ponerse la gastada levita de Shylock. Él se colocó la blanquísima dentadura postiza que utilizaba para el papel y cogió su sombrero hongo. No pude evitar acordarme de nuestros jóvenes actores suecos que se quejan de tener que ensayar durante el día y trabajar en el teatro por la noche. O lo que es peor, trabajar en 2 funciones al día. Lo que cansa, lo peligroso que es para lo artístico, lo duro que es el día siguiente. Qué catástrofe para la vida familiar. Sin encomendarme a Dios ni al diablo, me trasladé al Hotel Savoy y juré que estaba dispuesto a asumir el gasto. El Lord me invitó entonces a vivir en un piso que tenía para cuando se quedaba por la noche en la ciudad, en la última planta de un edificio muy alto situado en uno de los barrios elegantes. Me aseguró que allí no me molestaría nadie. Él y su esposa, Joan Plowright, vivían en Brighton. Podía darse la circunstancia de que alguna vez durmiera en el piso, pero no nos estorbaríamos lo más mínimo. Le agradecí la atención y me trasladé. Me recibió una sirvienta que parecía Quasimodo, el campanero de Notre Dame. Era irlandesa, medía 1,20 metros y avanzaba de costado. Por las noches rezaba sus oraciones con tal energía que al principio creí que tenía un altavoz con servicio religioso en su cuarto. A primera vista el piso era elegante, pero pronto descubrí una suciedad mugrienta. Los costosos sofás tenían manchas, el empapelado estaba roto, el techo ofrecía interesantes formaciones de humedad. Todo estaba lleno de polvo y pegajoso. Las tazas del desayuno estaban mal fregadas, los vasos tenían huellas de labios, las moquetas estaban raídas y los amplios ventanales rayados. Casi todas las mañanas me encontraba con el Lord en la mesa del desayuno. Fue instructivo para mí. Laurence Olivier pronunciaba conferencias tomando el café, impartía enseñanza en una asignatura, Shakespeare. Mi embelezo no tenía límites. Yo preguntaba, él contestaba, se tomaba tiempo, en alguna ocasión llegó a llamar para anular reuniones, volvía a sentarse y se tomaba otra taza de café. Su voz, extrañamente envolvente, narraba episodios de una vida con Shakespeare, de los descubrimientos, las contrariedades, la sabiduría y las experiencias. Fui comprendiendo poco a poco, pero con alegría, la profunda familiaridad y el manejo práctico, nada neurótico, que tenían estas personas respecto a una fuerza de la naturaleza que podía haberlos aplastado o esclavizado por completo. Vivían con relativa libertad en el seno de una tradición, sensibles, arrogantes, agresivos, pero sin trabas. Su teatro, con el corto tiempo de ensayo, la fuerte presión exterior, la obligación de llegar al público, era directo e implacable. Su relación con la tradición era polifacética y anárquica. Laurence Olivier era un continuador de la tradición, pero también un rebelde. Gracias a una permanente colaboración con colegas más jóvenes y más viejos que vivían en las mismas condiciones, duras pero creativas, cambiaba incesantemente su relación con lo excesivamente abrumador. Lo hacía inteligible, manejable y no obstante siempre peligroso, desafiante y sorprendente. Nos vimos unas cuantas veces y después se acabó. El Lord acababa de filmar su puesta en escena de 3 hermanas. A mí me pareció que la película estaba hecha de cualquier manera, mal montada y pésimamente fotografiada. Además no tenía primeros planos. Traté de decir todo esto con la máxima cortesía, elogiando la calidad de la representación de los actores, muy en especial de Joan Plowright, una magia extraordinaria. Fue inútil. Laurence Olivier se convirtió de la noche a la mañana en un hombre muy protocolario, y la cordialidad y el compañerismo que habían presidido nuestras relaciones hasta entonces dejaron paso a mutuos altercados por pequeñeces. Cuando hicimos el ensayo general llegó con media hora de retraso. No se disculpó, pero me dio unas cuantas opiniones sarcásticas y acertadas acerca de las debilidades de la puesta en escena. El día del estreno me marché de Londres, ciudad que aborrecía con todas las fibras de mi cuerpo. Llegué a un Estocolmo envuelto en la luz de un atardecer de mayo, bajé hasta el puente de Norbro y estuve mirando a los pescadores en sus barcas de remos con sus características redes verdes.
En el paseo de Kunstlergarten tocaba una orquesta de viento. Nunca había visto mujeres tan hermosas. El aire era transparente y ligero, fácil de respirar. Olía a cerezo liso y de la corriente de agua subía un frío cortante. Acá me escribe Marcela de La Plata y me aclara que esa, digamos, la zona en la que yo supongo que la picó el alacrán a Anne, es zona de alacranes. Dice, siempre lo fue. Hace años la universidad desarrolló una aplicación para poder identificar los escorpiones, arañas y alacranes peligrosos. Y el Malbrán produce, creo que aún lo hace, crucemos los dedos, suero específico como antídoto. Los bichos estaban aquí antes que nosotros. Tal vez esté faltando algún control natural por disturbio antrópico, lo que se llama gentrificación. Digo, muchas gracias a Marcela por aclararlo. A mí me pasa eso. Pienso en el alacrán y pienso en una bestia de otra era. Digo, casi un dinosaurio entrometiéndose en la vida moderna. Pero bueno, lo que escuchábamos era Sui Generis haciendo, para quien canto yo entonces, una
de las canciones de Sui Generis que más amo. Y la escuchaba y pensaba en un mensaje que hace un ratito ponía María Rita Arnejo en el chat de YouTube, hablando, por eso, a colación de lo que veníamos hablando del 17 de octubre, ¿no? Dice María Rita, hay que enseñar de una buena vez que desde que escribimos en una asamblea una constitución, el dirigente no dirige, hace lo que el pueblo necesita y es el pueblo el que indica qué es lo que necesita. Había leído esto y ahora escuchaba la canción de Sui Generis que había elegido ahí donde creo que es Nito el que canta, ellos, la gente dice, ellos le ponen melodía y verso, ¿no? Digo, que uno canta, uno como artista, lo que interpreta en todo caso es lo que la gente le está comunicando, ¿no? Y un poco es lo que uno espera que hagan los líderes y las líderes. La palabra lideresa siempre me cuesta trabajo, pero bueno, los líderes y las lideresas esperamos que hagan. Quería compartir con ustedes unos minutitos, un fragmento de el discurso que dio Perón aquella noche, ¿no? Ya a esa altura van a eso de las 11:30 de la noche del 17 de octubre de 1945. Como les digo, son unos pocos minutos, pero hay un par de cosas que me siguen pareciendo muy notables, ¿no? Digo, por un lado, es un buen ejercicio tratar de ponerse en la piel de ese tipo, ¿no? Ese tipo que obviamente tenía una vocación política enorme, y que se las ingenió para llegar a un lugar desde el cual ponerla en acto, y la puso en acto, y de repente se encontró, digo, con con el poder real, ¿no? Y de repente pasó de ser vicepresidente de la Nación a estar encerrado en la isla de Martín García. Hay que tener presencia de ánimo, ¿no? Y después de eso ir a parar al hospital militar, y después de eso que te vengan a buscar y terminar en la plaza adelante de esa multitud que te fue a buscar y que te está esperando desde hace horas reclamando por tu liberación y reclamando por tu presencia. Digo, que nada, hay que tener una presencia de ánimo, un carácter, una personalidad, digo, muy, muy especial, pero por eso, en este contexto, tratando de imaginar eso, me parece muy interesante compartir con ustedes algunas de las cosas que dijo Perón y que quiero que escuchen ahora. Trabajadores, muchas veces he asistido a reuniones de trabajadores. Siempre he sentido una enorme satisfacción, pero desde hoy sentiré un verdadero orgullo de argentino, porque interpreto este movimiento colectivo como el renacimiento de una conciencia de los trabajadores. Una conciencia de los trabajadores que es lo único que puede hacer grande e inmortal la patria. El coronel Perón, un vínculo de unión, que sea esa unidad indestructible e infinita, para que nuestro pueblo no solamente posea la felicidad, sino que también sepa dignamente defenderla.
trabajo y previsión que seguirá luchando al lado vuestro por ver coronada esa obra que es la ambición de mi vida, que todos los trabajadores sean un poquito más felices. Es la hora del consejo, que lo doy con mi corazón tan abierto como puede presentarse a una cosa que uno tanto ama, el pueblo. Recuerden, trabajadores, únanse, sean hoy más hermanos que nunca. Sobre la hermandad de los que trabajan, ha de levantarse en esta hermosa patria la unidad de todos los argentinos.
Fricción haciendo Lluvia Negra. Escuchábamos parte del discurso de Perón de aquella noche y hay dos conceptos dos ideas expresadas con enorme sencillez, aparte que me dejan dando vueltas, que me dejan pensando. Una es que Perón habla de felicidad. No es un concepto muy habitual en la política mundial. Creo que todavía debía serlo menos en aquel momento. Después, sí, digo, Cristina lo ha usado mucho, obviamente, pero me parece que ha hecho un uso precisamente peronista del término. Pero es importante, porque no está hablando de otra cosa, felicidad. Un político, un dirigente político que dice, primero, la felicidad es tu derecho como laburante. Tenés derecho a conseguirla, a la versión de la felicidad que uno puede conseguir en esta tierra mediante tu laburo, mediante tu esfuerzo. Y no solo tenés derecho a conseguirla, no solo tenés que conseguirla, sino que una vez que la consigas, tenés el deber de defenderla. Lo otro que también me parece llamativo es el momento en el que él expresa que su ambición más grande, ya como dirigente político, es que todos los trabajadores sean un poquito más felices. Parece un objetivo modesto. Perón no está prometiendo la revolución, no está prometiendo el paraíso en la tierra, pero sí algo muy concreto que él dice que es su ambición, pero que debería ser la ambición de todos los dirigentes políticos y de todas las dirigentes políticas. ¿No? ¿Para qué están ahí? ¿Para qué laburan y se candidatean y trabajan para llegar a esos lugares de alta decisión? Todos deberían poder responder lo mismo, ¿no? Para hacer que los laburantes o que la gente del país, que el pueblo del país, sean un poquito más felices. Y esto que, me insisto, parece una cosa casi hasta modesta como objetivo, también es fundamental, ¿no? Y es fundamental para nosotros como vara. Pensemos en los gobernantes que hemos tenido en las últimas décadas, en el que tenemos todavía, y pasémoslos por esa criba, ¿no? Es decir, ¿quiénes de esos mejoraron objetivamente, un cachito, la vida de los laburantes, la vida de los pobladores de este país? Los que no lo hayan hecho están demostrando de esa manera que fueron malos presidentes. Y a todos los que aspiran a llegar a ese lugar o a un lugar del funcionariado público, es lo que hay que demandarles, ¿no? Digo, ¿qué están haciendo? ¿Qué han hecho? ¿Qué piensan hacer para mejorar, aunque más no sea un cachito, la vida concreta de los laburantes y de los pobladores de este país? Desde ese lugar, muy claramente, este gobierno, que ya está cerca de promediar su tiempo legal, lo está haciendo muy mal, porque no está mejorando la vida de los laburantes ni en un cachito, ¿no? Está mejorando la vida de alguna gente, la está mejorando locamente, ¿no? Pero no estamos hablando del pueblo argentino y no estamos hablando de los laburantes argentinos, sin duda alguna. En fin, me quedaba un tema musical que quería compartir con ustedes. Nada, a buen entendedor, pocas palabras.
Momento de irnos, de agradecer a la gente que hace Big Bang, a Gaby, a Googlearo en los controles, a Santiago Martínez en el streaming, a Violeta en las redes, a Bruno y a Flavia en la producción, al Indio que siempre nos hace pasar un buen rato, y a todos y a todas ustedes, la gente del chat de Telegram, la gente del chat de YouTube, la gente que habla a través del WhatsApp de la radio, que se comunica a través de Twitter. Muchísimas gracias por estar ahí. Yo suelo, al despedirme, decirles que sueñen en colores, y decir eso es una manera de decir que sueñen con lo que hay que soñar, ¿no? Digo, que sueñen con lo que vale la pena de verdad. Porque ustedes también se merecen la felicidad por la cual laburan tan denodadamente. Eso es lo que intento decir cada vez que terminemos este programa, cuando digo eso, y por eso se los expreso nuevamente con enorme agradecimiento. Que sueñen